interesante. Y luego pues volver a un personaje como Víctor, que pues hacía ya pues, casi 5 o 6 años que no hacía ninguna novela de él, por los otros compromisos que tuve, los premios que gané y tal, pues es también extraordinario, ¿no? Para un autor, hablábamos antes un poco fuera de micro del caso de Doyle, y para un autor tener, y sobre todo con la que cae en este país, con el tema de la literatura, lo difícil que es que te publiquen, y tener un personaje que los lectores están esperando que haya nuevas novelas de él, pues es una bendición. Es un personaje que yo concebí como un homenaje a la literatura en folletín, y yo quería hacer un homenaje a Holmes, que es el más grande detective de todos los tiempos y es mi personaje de ficción favorita. Entonces pues yo pues me lancé con Víctor e intenté idear un personaje holmesiano, pero que a la vez tuviera entidad propia, porque es un hijo de la latina y no es un aristócrata pasado de rosca como Holmes, sino que es un tío integrado en la sociedad en la que vive. Y luego el tema de los viajes, pues es verdad, la idea que tenía era moverlo por las ciudades más importantes de la época. ¿Qué ocurre? Que claro, escribí una que ambiente en Madrid, y luego Córdoba, Barcelona, Oviedo, y ya ha seguido la gente queriendo más novelas de Víctor, y claro, pues me veo obligado a hacerlo viajar, y bueno, ya lo llevé a Londres y ahora lo he llevado a La Habana, y probablemente en la siguiente, que no va a tardar tanto en aparecer, lo lleve a París o a Viena. Tengo pendiente Nueva York también. Y nos encontramos un Víctor pues, que ya es un alto cargo en la Brigada Metropolitana, en la policía, que está asqueado de la burocracia, que a eso a él no le va, que él es un sabueso. Y entonces desaparece su amigo Martin Roberts, que no sabemos si se ha ido porque se ha liado con una cupletista cubana, o se ha ido a La Habana a pasarse al enemigo, o se ha ido a hacer de doble espía, y allá que se va a Cuba a buscarlo, porque él es un detective y lo que necesita es seguir el husmillo de esos casos que investiga, con la idea, ya le dice a Clara, que cuando vuelva va a dejarlo todo, montará otra vez su gabinete como ha hecho en alguna ocasión y se va a dedicar a investigar de nuevo, ¿no? Sí, y es un Víctor al que también las circunstancias y las cosas que le ocurren en Cuba le van a hacer un poco cambiar el chip, para entender, como dice Denzel Washington, ¿no? En el Training Day, ¿no? Que tú no persigues a los lobos con ovejas, sino que lo persigues con otros lobos. Entonces va a hacer ahí un cambio de chip con respecto a la manera en que va a enfocar esto, de una manera, digamos, no tan perfectita, y que hay que violar un poco a veces las reglas para luchar con gente tan mala, ¿no? Y entonces pues me lancé a comprar libros, a leer ensayos, a conseguir fotografías, luego conseguí planos, luego miré hemeroteca, y al final pues como siempre casi que me sobra información, ¿no? Pero cuando empiezas al principio te ves un poco que dices, coño, ¿de dónde voy a sacar yo cosas de esto? Y luego ya cuando te metes en el lío, al final hoy día hay muchas posibilidades, no solo a través de internet, sino a través de libros, de textos, de ensayos, incluso libros que también hay online subidos y tal, de experiencias de gente que vivió aquella época en Cuba, españoles que viajaron a hacer fortuna. Entonces me he encontrado muchísimos datos, además de estos deliciosos, ¿no? Que a mí me gusta utilizar en las novelas, porque son los que hacen que el lector tenga la sensación de que se ha trasladado, ¿no? A ver, encuentro más inspiración en la historia, ¿no? En el ensayo histórico, leyendo, me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer sobre el pasado, porque una de mis ilusiones sería poder viajar en el tiempo, ¿no? En el mundo de la novela no encuentro, digamos, inspiración, porque sería un poco plagio, ¿no? Y de hecho, cuando yo escribo, en el momento en que estoy en redacción de la novela, no suelo leer novela para no contaminarme, ¿no? Y eso lo evito. Entonces suelo encontrar mucha inspiración leyendo historia, ¿no? Encuentro episodios históricos interesantes en esos periodos que a mí me gustan, ¿no? El 19, la Guerra Civil Española, o la Edad Media y el Temple, ¿no? Son épocas sobre las que casi siempre voy retomando textos que encuentro, ensayos, biografías, porque me gustan mucho. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad también lo traté en 1969, que es una novela que está ambientada en mi ciudad en el 69. La situación de la mujer, también me documenté sobre esos asuntos, y con el 19 me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vivimos en una sociedad reivindicativa en la que queremos conseguir pues cada vez igualar más, ¿no? Las dificultades que tiene la mujer, que las sigue teniendo, o que el mundo LGTBI tenga una aceptación total, y a veces nos quejamos y tal, pero cuando miramos de dónde venimos, yo ahí me da un poco de optimismo, ¿no? Porque veo cuál es la situación de los homosexuales en el 19, o la de la mujer, y era algo realmente terrorífico, ¿no? Entonces algo hemos avanzado, ¿eh? Todavía tenemos cosas que cambiar y que mejorar, pero yo pues sí, bucear en la historia a veces me ayuda a impregnarme un poco de optimismo, de decir, por ejemplo, yo en la cuarta novela de Víctor Ros cuento, que además encontré unas crónicas
fantásticas de un periodista madrileño que fue allí a documentar cómo vivía la gente en Asturias, y yo cuento cómo era la mina, cómo funcionaba la mina, qué cobraba la gente la mina, y que tenían que comprar todo en el economato del patrono, y bueno, y que se endeudaban cada vez más. Entonces, la minería sigue siendo muy dura. Pero bueno, ahora te jubilan a los 40 años, ahora tienes mejores equipos, a pesar de eso, por desgracia, hay accidentes, ¿no? Pero no es lo mismo que aquella época, ¿no? En la que trabajaban los críos de 6, de 7 años porque podían entrar por las galerías más pequeñas, ¿no? Entonces, yo cuando veo eso, pues un poquito me animo, ¿no? Empiezo, normalmente como soy docente, suelo documentarme más en invierno, entonces suelo aprovechar esas lecturas como un relajo, ¿no? O sea, me voy pegando ese viaje en el tiempo yo, en mi tiempo libre, voy leyendo, pillo este libro, tomo unas notas, y es un poco como un hobby, ¿no? De hecho, cada vez que ambientas una novela en una época de una ciudad, haces una tesina sobre eso, sabes un montón de eso. Luego a la siguiente novela ya se te ha olvidado, ¿no? Y es una parte de la creación literaria que a mí me apasiona, y me lo tomo de una manera lúdica, ¿no? Luego ya cuando llega el verano y me pongo a escribir, también lo paso muy bien. Y luego ya la parte de corrección, que es la parte, digamos, más profesional, que es horrible, porque es para pegarte un tiro en una pierna. Pero la parte anterior, por la que tú me preguntas, pues no hago una inmersión, digamos, hago más una inmersión en esa época cuando estoy redactando la novela, ¿no? Que ahí sí que me paso 2 o 3 meses que estoy todo el día en La Habana del siglo XIX. Yo no sé por qué ese periodo que hay entre el 36 y el 45 a mí me atrae muchísimo. Todo lo que hay sobre esa época que leo me gusta. El 19 también me atrae muchísimo. La Edad Media me gusta mucho. El momento en que se encuentran los cromañón y los neandertales también es una época que no sé por qué me llama la atención tanto y por qué me seducen de esa manera, pero son esas principalmente esas que te digo. El mundo editorial es muy voluble, hoy eres maravilloso y mañana no te cogen el teléfono, entonces eso es siempre algo que siempre me frenó, ¿no? De cara a hacer eso, e incluso hace unos años, asistiendo a una charla de Félix Modroño, él dijo una frase que me gustó mucho. Él en aquella época era director de banca y le preguntaron por esto y dijo: no, yo no soy un escritor, soy un director de banca que en su tiempo libre escribe. Entonces ahí tuve una especie de epifanía y dije: hostia, pues es verdad, tú no eres un escritor, tú eres un tío que eres profesor y escribes en tu tiempo libre. Esto a mí me viene muy bien porque una actividad me descarga de la otra, ¿no? A lo mejor yo pues estoy ahí en el instituto con mis líos, fíjate qué problemas, hay que echar a no sé cuánto, la pandemia, y digo: ostras, que tengo que coger el coche, que me voy para Barcelona a hacer promo allí, ¡pum! Y entonces pues me libero. Otras veces estás fíjate que no hay ejemplares aquí, que no sé cuántos, estás cabreado con el mundo editorial y me tengo que meter en una clase. Entonces eso a mí me salva mucho, me relaja la mente. Es verdad que hay una parte mala, y es que al tener, digamos, 2 trabajos, porque hace ya mucho tiempo que escribo, digamos, profesionalmente, pues eso me lleva a un nivel de exigencia alto. Tengo muchas charlas, tengo muchas mesas redondas, escribo artículos, entonces a veces me falta un poco de tiempo, ¿no? Pero bueno, como lo hago con gusto, pues es un esfuerzo que creo que merece la pena. Pues el mundo audiovisual va muy lento. Nosotros, por ejemplo, en el mundo de la literatura, lo que estás escribiendo ahora lo publicas dentro de un año y medio. En el mundo audiovisual las cosas van más lentas aún. Yo lo que sí que me ha llamado la atención, yo no había pensado más en el tema de la serie, pero precisamente un día con Carlas Francino en el programa de su padre, que participamos en la sección esta de misterio que hacen y tal, y charlando con él me di cuenta que había generado, al escribir esta novela, un material excelente para una tercera temporada. Porque es una novela ambientada en Cuba, es un escenario súper exótico para nosotros, y luego el material que hay dentro de la novela es muy bueno en cuanto a la trama policíaca, el uso de la ciencia, los rayos X, que ahí en esa época eran algo mágico, y luego pues todo lo que era, ¿no? El describir el escenario, ¿no? Esa Habana chulísima de los insurgentes, los autonomistas, los españoles, el ejército, los barcos americanos metidos ahí en el puerto, que luego pasó lo del Maine. Cómo era la guerra hispano-cubana, cómo era la manigua, cómo era el ejército español, cómo era el ejército mambí. Todo eso, pues yo creo que da un juego extraordinario para una posible tercera temporada, que vamos a ver lo que hay. Si pudiera viajar en el tiempo, probablemente iría a la Guerra Civil Española. Es casi seguro, sí. Desde que leí la trilogía de Gironella, cuando tenía 14 años, que ahora precisamente la estoy releyendo, me sentí como teletransportado a esa realidad, ¿no? Y no sé, sí me gustaría poder viajar en el tiempo, y a lo mejor más que estar ahí, que te pueden dar un pepinazo, ese verlo, ¿no? En cuanto a que la gente suele pensar que la historia es cíclica, y yo no pienso que la historia sea cíclica, pero pienso que la historia
sí te ha de enseñar qué camino debes de seguir y qué cosas no debes de hacer. Si tú vuelves a incurrir en los mismos errores una y otra vez, es que eres gilipollas. Entonces, estamos viendo ahora que hay un ascenso de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, pero mucho más peligroso todavía el de extrema derecha, que no es nada nuevo. O sea, yo el otro día, a raíz de lo de Gironella, empecé a releer discursos y textos de José Antonio Primo de Rivera, y veo que hay una formación política que no es que sea franquista, es que es josé antoniana. Entonces, eh, es un error. O sea, que haya gente que piensa que puede votar algo que en los años 30 podía estar de moda, pero ahora no. ¿Qué modelo económico tiene esto? ¿A dónde lleva esta historia? Sabemos a dónde lleva. Sabemos los mecanismos que utilizan, sabemos cuándo aparecen, en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, capitalizando el descontento de una sociedad. Esto es muy fácil verlo venir, ¿no? Entonces a mí me preocupa porque yo lo veo venir, y hay gente que lo ve venir y lo denuncia, pero hay mucha gente que no. Y yo, por ejemplo, en mi tierra, en Murcia, esta es una de las opciones electoralmente que más impacto han tenido, ¿no? Me parece que la cosa va bajando, pero obviamente es preocupante. Entonces la situación actual pues la veo por lo menos con cierta prudencia. Yo, por ejemplo, cuando aparecieron las nuevas formaciones políticas, pensé que era algo fantástico, lo viví con mucha ilusión, pero luego hemos visto que esos partidos han tenido las mismas o peores vicios que tenían los dos que había antes. Entonces casi que me quedo con una democracia parlamentaria bipartidista que con esto, porque